El dolor se origina con la presencia de un estímulo nocivo y provoca una reacción inmediata de alarma en la persona, y debe preservarse porque es fundamental para el mantenimiento de la vida. En respuesta a un estímulo nocivo, sea químico, térmico, de presión o de cualquier otra característica que pueda provocar dolor, se activan unas terminaciones nerviosas libres llamadas nociceptores. Estos van a actuar como receptores de esa información nociceptiva y la van a transmitir al sistema nervioso central a través de fibras nerviosas de tipo A delta y C. En la membrana celular de estas neuronas existen unos receptores que pueden ser canales iónicos, esto es, que modifican el tránsito de iones dentro y fuera de la neurona, o receptores metabotrópicos, es decir, que provocan cambios en la síntesis de proteínas citoplasmáticas, que codifican información relacionada con cambios de presión, de temperatura o de pH. Una vez estimulados los nociceptores, Doctora, Doctora, no hay audio, no se escucha. ahora no se escucha. Células del cuerpo humano. Ahora, Cuando se produce una activación del sistema inmune, este ácido araquidónico se desprende ahora Sí, escucha. doctora. Sí. Hace rato no se escuchaba nada. atacado por unas Lo voy a enzimas poner denominadas que origina con la presencia de un estímulo nocivo y provoca una reacción inmediata de alarma en la persona,
y debe preservarse porque es fundamental para el mantenimiento de la vida. En respuesta a un estímulo nocivo, sea químico, térmico, de presión o de cualquier otra característica que pueda provocar dolor, se activan unas terminaciones nerviosas libres llamadas nociceptores. Estos van a actuar como receptores de esa información nociceptiva y la van a transmitir al sistema nervioso central a través de fibras nerviosas de tipo A delta y C. En la membrana celular de estas neuronas existen unos receptores que pueden ser canales iónicos, esto es, que modifican el tránsito de iones dentro y fuera de la neurona, o receptores metabotrópicos, es decir, que provocan cambios en la síntesis de proteínas citoplasmáticas, que codifican información relacionada con cambios de presión, de temperatura o de pH. Una vez estimulados los nociceptores, estos provocarán cambios en la carga eléctrica de la membrana neuronal, lo que resultará en la propagación del estímulo nervioso hasta la asta dorsal de la médula. Allí se libera glutamato, un aminoácido excitador que se unirá a un receptor localizado en una neurona postsináptica que transmitirá la información hacia los centros superiores del sistema nervioso central, llegando al tálamo y a la corteza cerebral. Desde estos mismos núcleos superiores se ponen en marcha vías descendentes que llegarán de nuevo a la asta dorsal de la médula y liberarán sustancias endógenas inhibidoras que actuarán modulando la transmisión del estímulo, es decir, la cantidad de información que será transmitida desde la médula espinal hacia los centros superiores. Cuando la señal nociva es lo suficientemente intensa o duradera, se desencadena, sin embargo, una serie de mecanismos encaminados en principio a preservar y a defender al organismo de esa agresión externa. Es la llamada respuesta inflamatoria. Cuando el organismo recibe señales de la existencia de una agresión externa, bien sea una infección, un traumatismo o una lesión, se produce la activación de distintas células relacionadas con el proceso inflamatorio, como son neutrófilos, mastocitos, basófilos, que migrarán hasta la zona de lesión, provocando la liberación de sustancias proinflamatorias como las citoquinas, la bradiquinina o la histamina. Estas citoquinas interactúan con la enzima fosfolipasa, activándola e iniciando así la secuencia de liberación del ácido araquidónico. La respuesta más importante relacionada con la inflamación se produce con la activación de la llamada cascada del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un elemento constitutivo de la membrana celular de todas las células del cuerpo humano. Cuando se produce una activación del sistema inmune, este ácido araquidónico se desprende de la membrana celular. Al estar libre en el citoplasma, es atacado por unas enzimas denominadas ciclooxigenasas. El ácido araquidónico, al unirse a estas ciclooxigenasas, sufrirá modificaciones de su estructura química, lo que dará lugar a la formación de una amplia familia de sustancias denominadas genéricamente icosanoides y clásicamente divididas en tres familias: los tromboxanos, los leucotrienos y las prostaglandinas. Las prostaglandinas liberadas en respuesta a esta activación del ácido araquidónico provocan una respuesta inflamatoria generalizada que afecta a distintos sistemas del organismo, desde el sistema cardiovascular, la musculatura lisa, el sistema inmune, el sistema autónomo y, en último término, provocarán la clásica respuesta de hipertermia, extravasación, edema y dolor que ya conocían los romanos: calor, rubor, tumor y dolor. En ciertas ocasiones, la inflamación se transforma en un proceso patológico. En este caso, el dolor crónico ha perdido su función de defensa para convertirse en una entidad que no aporta nada al proceso curativo, generalmente al contrario suele ser un freno, y que empeora la calidad de vida y aumenta el sufrimiento del paciente. Desde 1992 se conoce la existencia de al menos dos isoformas de la enzima ciclooxigenasa, las llamadas COX-1 y COX-2. Ambas participan en la regulación de la homeostasis con papeles bastante repartidos. La COX-1 es responsable de la síntesis de prostaglandinas determinantes en la función cardiovascular, fundamentalmente antiplaquetaria y antitrombótica, y en el tejido intestinal. La COX-2, aunque participa también en funciones relacionadas con la homeostasis, en el riñón, el sistema nervioso central, el endotelio vascular, el estómago, la próstata y los ovarios, juega un papel crítico en la respuesta al dolor, ya que se ha visto que se sobreexpresa, aumentando su expresión hasta 20 veces cuando se produce un fenómeno doloroso. La estructura química de ambas ciclooxigenasas es extremadamente similar. De hecho, el centro catalítico, donde se produce la transformación del ácido araquidónico en prostaglandinas, solo se diferencia en dos aminoácidos, localizados concretamente en la posición 523. Así,
partículas podría pasar incluso desapercibida, tiene una repercusión determinante en la estructura de estas dos isoenzimas. La estructura tridimensional se modifica dramáticamente, creándose en la COX-2 un canal hidrofóbico más ancho y dando lugar a la aparición de un bolsillo inexistente en la COX-1. Desde hace más de 100 años se sabe que es posible bloquear farmacológicamente la ciclooxigenasa, impidiendo la formación de los eicosanoides y, por tanto, impidiendo el desarrollo del proceso inflamatorio. Es el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos, clásicamente llamados AINE. Estos fármacos se introducen en el canal hidrofóbico de la COX, impidiendo el acceso del ácido araquidónico y con ello la formación de las prostaglandinas. Desde el descubrimiento de la isoenzima 2 de la ciclooxigenasa, se buscó sintetizar fármacos que fueran capaces de bloquear exclusivamente la isoenzima 2, responsable fundamental del proceso inflamatorio, sin impedir el correcto funcionamiento de la COX-1. Así se crearon los antiinflamatorios no esteroideos selectivos o COSIB, que actúan igual que los AINE tradicionales, pero por su estructura química solo son capaces de bloquear la COX-2, interactuando con el bolsillo hidrofóbico inexistente en la COX-1. Hasta el momento se han sintetizado numerosos fármacos selectivos de la COX-2, pudiéndose globalmente agrupar en dos grandes familias en función de que contengan en su estructura química un grupo sulfona o un grupo sulfonamida. Por el momento son estos últimos, los derivados sulfonamida y en concreto celecosib, el que ha demostrado un mejor perfil farmacológico y el único autorizado y comercializado tanto en Europa como en Estados Unidos. Sabemos que el dolor es una experiencia humana universal. Ahora sabemos que el dolor se produce 100% en el cerebro. Esto incluye todo tipo de dolor, no importa cómo se sienta. Punzante, sordo, fuerte o suave. Y sin importar la duración, puede sentirlo durante semanas o meses. Es el dolor agudo y es común en lesiones tisulares, como en problemas de espalda o esguinces de tobillo. Y generalmente te animarán a permanecer activo y a volver gradualmente a tus actividades, incluyendo el trabajo. O puede que lo hayas tenido durante 3 meses o más. Es el llamado dolor persistente o crónico. Normally, pain sensations arise when high-threshold primary afferent neurons respond to stimuli that are potentially damaging to tissue or damaging to regular functions of the nervous system. Neuropathic pain, often perceived as localized burning, shooting, or stabbing pains, by contrast, is characterized by a lesion of the nerves and manifestations of afferent activity with no apparent stimulus. The state is characterized by overactive and spontaneous ectopic impulses in nociceptors. Dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo es beneficioso para el organismo, ya que invoca acción de protección y defensa para evitar un mayor daño y para ayudar en la reparación tisular y la regeneración. El proceso de detección del dolor es llevado a cabo por los nociceptores, los cuales son neuronas especializadas en la recepción del dolor. Son activados en presencia de daño tisular o inflamación, procesos en los cuales se liberan sustancias que activan los receptores específicos de las fibras sensoriales. Bradicinina, liberada en el daño tisular y presente en el exudado de la inflamación, sensibiliza a los nociceptores para otros estímulos como temperatura y tacto. Actúa cooperando con la serotonina. Actúa en las células postganglionares simpáticas, provocando liberación de ácido araquidónico. La serotonina. La serotonina es un neurotransmisor, es decir, una sustancia encargada de transmitir las señales nerviosas a través de las neuronas. Histamina. Una sustancia química presente en las células de todo el cuerpo, que se libera durante una reacción alérgica y una de las sustancias responsables de las señales que indican la inflamación. Prostaglandinas. Existen evidencias acumuladas de que las prostaglandinas desempeñan un papel importante como mediador de la inflamación y la fiebre.
adenosina, producido durante la inflamación, estimula la fibra C, mediados por los receptores. Sustancia P. Está localizada en las neuronas de la raíz dorsal de la médula espinal. Intensifica el dolor por mecanismos que involucran la inflamación, la liberación de enzimas lisosomales y estimula citocinas y activa linfocitos. Como puedes ver, hay una cabra en el techo de este lugar. Quería Bueno, es como un repaso ha sido ese video para lo que hemos visto en la anterior sesión. Interesante, ¿no, chicos? ¿O qué les parece hasta ahora? Sí, doctora. ¿Ya están llevando farmacología ustedes? No, No, todavía. no. No todavía, doctora. Patología. Patología, sí. En patología ahí está, ¿no? La inflamación aguda al principio, en el Robbins. Y ahí es donde nos habla mucho sobre la COX-1, COX-2, la inflamación, cómo se produce, las fosfolipasas y todo eso que como médicos tienen que dominar, ¿no? Entonces es un repaso a todo lo que es también una inflamación aguda, inflamación crónica también hay. Entonces también hemos visto que el dolor puede ser de acuerdo al origen, o sea, de dónde está viniendo, mioponeurótico, es decir, si es que hay una tensión muscular, un espasmo muscular, un traumatismo muscular, insuficiencia muscular, puntos de gatillo, hay algún tipo de inflamación de serosas o de fascias que también pueden producir este tipo de dolor. Va a ser más como una tensión o como una punzada que puede existir. Luego tenemos el dolor articular, ¿no? El dolor radicular, el dolor arterial, pleural, traqueal, gastrointestinal, creo que la mayoría en algún momento de nuestra vida hemos sentido, ¿no? El dolor en reposo, el dolor en actividad, el dolor difuso. Y tenemos que ser capaces para poder identificar qué tipo de dolor, cómo tiene nuestro paciente, qué es lo que está pasando con el paciente. ¿Por qué? Porque también hay factores psicológicos del dolor, ¿sí? Y de acuerdo a esto va a afectar de una forma social, de una forma cultural, genética, molecular, celular, fisiológica, ¿sí? En el cuerpo, en algún órgano en específico, psicosocial. A veces hay gente que se aguanta el dolor, ¿no? ¿Y cómo mitigan en nuestra cultura? ¿Cómo mitigan el dolor? A ver, ¿quién me puede responder eso? ¿Con plantas medicinales? Plantas medicinales, con la coca, ¿no? Tratan ellos tienen algún dolor, incluso por hambre, ¿no? Están mitigando con la coca. Ahora puede que haya gente, pues en la parte genérica, por ejemplo, molecular, que tienden a liberar más histaminas y se va a producir más que dolor también inflamación, y ese es el peligro que se produce con el COVID-19, ¿no? Hay personas que tienden a liberar más este tipo de reacciones inflamatorias agudas, crónicas, hiperreacciones alérgicas, y donde también se va a llevar más dolor y va a haber más compromiso, tanto psicosocial, tanto estructural, genético, y por eso es que mucha gente, incluso jóvenes que no fumaban, que no bebían, gente saludable, médicos que han fallecido, ¿no? No solamente puede ser por algo químico, también puede ser la inflamación y el dolor y todo eso se produce por los virus. El virus también nos puede llevar a esto, el COVID-19, ¿no? Se caracteriza al inicio como un dolor en la espalda o una diarrea,
no es tan específico en cada persona, varía, para uno solamente es un resfriado. Entonces, esto es para cada persona, es tan diferente que hay que tener mucho cuidado. Y a medida que pasa el tiempo y van apareciendo nuevos agentes patógenos, entonces hay que tener más cuidado, ¿no? Y está en nuestra obligación es tener que preguntar, tener que averiguar. Todo esto en relación al dolor, en relación a la inflamación, es nuestra historia clínica. Ahora, ¿qué factores psicológicos podemos ver en el dolor? La frecuencia, regularmente hay intervalos en los que no pueda sentir dolor. ¿Cuándo no siento dolor? ¿Cómo es la duración? Son segundos, minutos, horas, días. ¿Dónde se inicia? ¿Dónde se irradia? ¿Superficial? ¿Profundo? Por ejemplo, alguna paciente que tenga una artritis o artrosis en la rodilla izquierda y no tenga la posibilidad, la situación económica de poder hacerse un cambio de rótula, una nueva rodilla, no sé. Entonces esa paciente va a tratar de evitar que le duela, de acuerdo a estas características, ¿no? Pero ya lleva en la parte psicológica que está condicionada que no puede subir gradas, no puede caminar, tiene ciertas limitaciones, no les interrumpe su actividad, y si es que exagerara, ¿qué es lo que pasa con esa paciente, no? ¿Cómo son las características de su dolor? Y esto se queda solamente en ese tipo de dolor crónico, o es que se va a asociar a náuseas, a vómitos, a movimientos, a tos, a luz. Y se ha descrito, ¿no? Ahora que después del COVID pasa, incluso sale negativo ya después de los 15 o los 30 días el PCR para COVID, incluso sigue el dolor, ¿no? Hay gente que no puede levantar los brazos, no puede ir a trabajar, esa gente necesita reposar, no necesita salir a la calle a trabajar, pero por la parte socioeconómica que estamos viviendo siguen saliendo, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar más gente deprimida, incluso hay ¿cuál es el impacto psicológico que está provocando el COVID en nuestra población? Que a pesar de estar todavía con dolor post-infección, post-enfermedad, algunos están trabajando porque no les queda de otra, pero ¿cómo están psicológicamente? ¿Dónde están yendo sus pacientes? ¿Estar haciendo algo? No, y eso es una realidad que estamos viviendo todos, ¿no? Entonces también para otros tipos de dolores puede haber otros factores desencadenantes, ¿no? Las comidas, movimientos, la luz, la medicación, ¿qué es lo que agrava el dolor? Hemos visto que hay dolores que pueden en ciertas épocas, estaciones del año también agravarse con el frío, el calor, algunas maniobras de Valsalva. ¿Qué factores pueden aliviar? El reposo, el sueño, caminar, el frío, el calor. ¿Y qué tan dispuesto está nuestro paciente o qué posibilidades tiene de poder hacer eso? A veces incluso hay mujeres embarazadas que no pueden hacer reposo porque tienen otros niños que tienen que atender, sino ¿quién va a atender? ¿O quién va a trabajar? No hay que olvidar que el día de mañana ustedes son personas, pero también son seres humanos y se van a enfermar. Entonces también se pueden enfermar, también pueden sentir dolor y no, muchos médicos caen en esto, ¿no? De no poder poner un suplente o poder identificar cuál es la causa de ese dolor que sienten y siguen trabajando. Esto pasa con el personal de salud. Peor en el caso de esta pandemia donde no había suplentes, donde el personal de salud que tenía riesgo salió de baja médica. Entonces, ¿dónde van a ir ese personal que ha estado infectado y que seguía trabajando infectado y que tenía dolor? ¿Se imaginan cómo han estado? Y no estamos lejos de que cualquiera de nosotros al año que viene, a fin de año, en cualquier momento podamos estar en esa situación también. Bueno, ustedes todavía están chiquitos, no van a ir al hospital todavía, pero posteriormente en el internado, en las rotaciones, en la parte presencial, práctica que tienen que hacer para poder salir médicos, van a poder sentir un poco más de cerca todo esto que les estoy hablando. Entonces tenemos que ser capaces de hacer una evaluación del dolor, la parte vascular, la parte neurogénica, la parte musculoesquelética, la parte emocional.
¿sí? Cómo va a ser las características en cada lugar, por ejemplo, en la parte vascular, es palpitante, es pulsátil, es como latido, ¿qué es lo que está pasando? En la parte neurogénica es de cuchillada, es punzante, quema, hay un calor intenso, hay un pinchazo, un pellizco, un músculo esquelético como una herida, está pesado, sordo, angustioso. Y tenemos que ayudar a que nuestro paciente nos pueda hacer una buena interpretación, ayudarle, porque normalmente ellos dicen, me duele, pero no saben explicar. Entonces ahí está la parte, ¿no?, del médico que tiene que poder aplicar la semiología, poder aplicar la entrevista, la relación con el médico-paciente para poder interpretar, poder hacerse entender. Y el dolor es uno, como les decía, uno de los síntomas, una de las enfermedades que sí o sí vamos a ver en cada paciente. Entonces también tenemos que ayudarle al paciente, ¿no?, a que él pueda un poco explicarnos la intensidad, cómo es su dolor. Sí, es muy importante y eso tenemos que registrar en el expediente clínico, en la historia clínica que nos llevó en la anterior clase. ¿Dónde le duele? En la revisión por sistemas, por ejemplo, tenemos que ir viendo desde la cabeza hasta los pies. ¿Le duele acá? Porque se hacen diferentes maniobras, diferentes... se va revisando diferentes sistemas y se va anotando, ¿no?, qué es lo que se encuentra. ¿Duele? ¿Con qué signo? ¿Con qué síntoma? ¿Qué características hay? ¿Qué signo clásico está pudiéndose encontrar, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el dolor crónico, lo crítico es que este paciente con dolor va a tener una, como decían, es multidimensional, en un área social que le va a afectar, un área psicológica, no tiene una calidad de vida. Los familiares como que ya se hartan también, ¿no? Ay, que me duele aquí, me duele allá, que hoy día amanecí peor. La parte asistencial, los mismos médicos ya no saben qué más hacerlo, no lo pueden internar. Un paciente con fibromialgia es un paciente que sufre bastante, que no encuentra la cura y tiene que tener hábitos, tiene que cambiar costumbres. Fuera de eso, igual el frío, el ambiente, la tensión. Entonces es complicado para que este paciente pueda salir adelante, ¿no? A pesar de eso, se ha ido viendo que existen tipos de antiinflamatorios más específicos, ¿no? Y que dependiendo de la especialidad van a poder llegar a recetar. Y también dependiendo de nuestra área, nosotros no podemos agarrar y recetar ciertos medicamentos. Pregabalina, por ejemplo, tiene que recetar el reumatólogo. En alguna crisis aguda, en una emergencia que estemos trabajando, sí, pero tenemos que referir a ese paciente. Es un pecado que yo me tenga un paciente con dolor crónico. Tengo que tratar de encontrar cuál es su causa, referirlo al neurólogo, ¿sí? Y no es que el paciente en la parte laboral también a veces no les creen, no tienen su baja médica, y es un paciente que sufre, ¿no? Entonces tengo que referir al paciente al área que corresponde para que pueda tratarlo de mejor manera, tanto la parte al neurólogo, al reumatólogo, al especialista del dolor también, porque hay pacientes que tienen cáncer, ¿no?, que tienen que ser tratados. La idea es que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Si es que no se puede erradicar el dolor de por sí porque tiene un cáncer, pero es que tenga una mejor calidad de vida, ¿sí? Porque son todos estos aspectos que le va a afectar: social, psicológico, familiar, asistencial, biológico. Y aquí no está ni siquiera la parte, dentro de social puede estar la parte laboral. Hay que ver que este paciente también sea productivo. Entonces tenemos que ir viendo en la exploración del paciente, identificar, ¿no?, exactamente qué parte le duele, qué sistema le duele, con banderas rojas, banderas amarillas, hay escalas para la medición de la calidad de vida,
test de discapacidad, escalas de depresión y ansiedad. Y esto tenemos que ser capaces de poder aplicar, ¿no? Si nosotros como médicos generales no lo podemos hacer, está el médico laboral, por ejemplo, que va a aplicar este test de discapacidad. Estas escalas de depresión y ansiedad lo puede hacer el psicólogo. Entonces ahí radica en que tengo que referir a mi paciente, pero para poder referirlo tengo que poder identificar al paciente, ¿no? Es un paciente con dolor agudo, con dolor crónico. Si es agudo necesita cirugía, me refiero a cirugía. Si es un paciente crónico, nunca ha ido al reumatólogo, bueno, pues ya le toca ir al reumatólogo. Necesita tener un reumatólogo de cabecera o un neurólogo de cabecera, ver cómo le va a tratar, porque el tratamiento como médico general es inicial. No me puedo tener al paciente. Tiene que ver a la especialidad porque para eso están. Y hemos dicho que la parte psicológica también es otra especialidad, ¿no? Al psicólogo o al psiquiatra para poder manejar incluso este tipo, a veces con antidepresivos, ya se va bloqueando la serotonina y va disminuyendo también algunas escalas de dolor. Entonces, pero eso ¿quién lo va a manejar? Es el especialista, ¿sí? Hasta acá se entiende, ¿no? Sí, doctora. ¿Cuál es la calidad del movimiento activo? Dice, examen físico del paciente. Y ahí tenemos que valorar, como médicos generales sí tenemos que tener esa capacidad de poder valorar a nuestro paciente en la parte física, poder preguntar, poder relacionarnos, poder determinar el mapa doloroso que tienen, poder hacer un examen neurológico, ¿está normal? ¿Está anormal? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién me va a ayudar? Y en medicina ya hemos dicho, nunca trabajamos solos. Es un trabajo multidisciplinario en el que necesitamos de nuestros colegas, de nuestros especialistas, y por el bien del paciente tenemos que acudir. Entonces, aquí les estoy poniendo como que tendrían que hacer una, más que fisioterapia, que el paciente, que se acuerdan que tienen que hacer una historia clínica, ¿sí? Pero también tienen que tratar de identificar algún foco en su historia clínica final, identificando qué características o qué más podría tener mi paciente. Si es un paciente bipolar, si es un paciente psiquiátrico, pero eso no quiere decir que este paciente no va a tener una fractura o no va a tener algún tipo de inflamación. Entonces ustedes invéntense en el área, en la parte por sistemas, evaluación por sistemas, algo, ¿sí? Algo que refiere el paciente, o sea que puede haber sido esa la causa de consulta, aparte de la principal para la parte psicológica, psiquiátrica, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de ir viendo un poco más allá. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede ser? Les dejo a su creatividad para que ustedes determinen qué tipo de enfermedad más podría tener su paciente. ¿Se entiende, no? Lo voy a especificar, voy a subir una opción para que ahí suban la historia clínica cada uno que se esté inventando. Ya voy a especificar esta parte del dolor. Está bien, doctora. ¿Ya? Esto lo voy a ir subiendo para que lo vayan revisando. Mañana podemos reponer la clase o en qué horario pueden ustedes, hoy día más tarde. Porque creo que toda la mañana ya están con clases, ¿no? Y no es pedagógica también. ¿En qué horario pueden ustedes? Mañana, doctora. Puede ser mañana 7 de la mañana, ¿está bien? Mañana, profe. Madrugamos un poquito. ¿Sí?
Ya, mañana entonces 7 de la mañana les voy a enviar el link. Bueno. Está bien, Está bien. doctora. Está bien, Sí, doctora. doctora. Está bien, doctora. Listo, que descansen, que les vaya bien. Chao, chicos. Hasta luego, Chao, doctora. doctora. Gracias. Doctora, hasta luego.